A continuación, vamos a ver la estructura de repetición for o para. Bueno, vamos a continuación. Siguiente. Dice, es un tipo de estructura que permite implementar la repetición de un cierto conjunto de instrucciones de números predeterminados de veces. Para ello se utiliza una variable de control de blooper llamado también índice que va recorriendo un conjunto prefijando de los valores en orden determinado para cada valor índice de dicho conjunto que se ejecuta una vez el mismo conjunto de instrucciones. ¿Listo? Al declarar una for se usa repetir un bloque de sentencias encerradas entre llaves o números determinados de veces. Cada vez que se ejecutan las instrucciones de blooper se vuelve a testear la condición. La declaración for tiene tres partes separadas por las inicialistas de las variables locales que se producen una sola vez de la condición se testea cada vez que se determina la ejecución de las instrucciones del blooper. Si las condiciones siguen cumpliéndose, las instrucciones de blooper se van haciendo. Listo. Definición. La declaración de for es una que se repite de un bloque de sentencia encerrada entre las llaves determinadas de veces cada vez que se ejecuta las instrucciones de blooper. Como podemos ver, esa es la definición de declaración de for que tiene tres partes separadas. Y si las condiciones se siguen cumpliendo, las instrucciones de blooper se vuelven a ejecutar cuando la condición no se cumple de un blooper determinada. ¿Listo? Vamos con si la condición sigue cumpliéndose, las instrucciones de blooper se vuelven a ejecutar cuando la condición de un ciclo for termina. Llegando a su fin. Contador es un tipo de repetitivo. Los ciclos repetitivos, también llamados blooper, permiten repetir una operación secuencia de contador igual de ciertas condiciones. Es un segmento de algoritmo o programa cuyas instrucciones se repiten un determinado número de veces mientras se cumpla determinada condición. Dentro de los ciclos se utilizan contadores acumuladores que regulan el ciclo que llegan a su fin. Contador es un tipo de variable que incrementa o decrementa su valor constante. Ejemplo, C igual C más 1. Acumulador es una variable que incrementa o decrementa su contenido de cantidad de variables. Ejemplo, suma hacia abajo nota más igual suma desde abajo nota más nota. Esos son como quien dice explicación. Este algoritmo hicimos de la tabla del 2 emplea una variable x y y1 como entero. Mandamos al ordenador el comando para que la variable x tendría como valor 1 hasta que llegue al 10 y va subiendo de 1 en 1 con la condición que cuando vaya subiendo la multiplicación por 2 el resultado se guardaría en la variable y1 en el ciclo para que se le pida finalizar el proceso de la operación matemática. Muestra el texto operación de la tabla del 2 definir variables. Este ejercicio, esta explicación del algoritmo es la tabla del 2 que emplea la variable x y y1 como entero. Mandamos a un orden de comando para la variable x tendría como llegar hasta 1 hasta el 10. Iría subiendo 1 a 1 con la condición que cuando vaya subiendo a multiplicar por 2 y el resultado se guardaría en la variable y1 en el ciclo para. Se lo pide al finalizar el proceso de la operación matemática que se muestre el texto de la operación de la tabla del 2. Listo. Eso que espero que me hayan entendido y gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. A ver, vamos a hacer dos ejercicios con el ciclo para. El primer ejercicio dice: realizar un programa que permita ingresar 3 notas de un estudiante y su promedio. Dadas las 3 notas ingresadas por uno mismo, o sea, por uno que ingresa las 3 notas. Bueno, vamos a hacer el siguiente programa con el ciclo para. Bueno, vamos a escribir como quien dice hacer el programa con el ciclo para. Vamos a escribir el título del algoritmo o del programa que vamos a hacer. Ponemos promedio. Listo, promedio del estudiante. Listo. Bajamos abajo, vamos a definir las variables. Ponemos definir P como real. Abajo ponemos otra vez. Vamos a definir otras variables para hacer el resto del proceso. Podemos definir N1, N2, N3 y C para la variable y
P como enteros. Listo. Vamos abajo. Vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a poner P igual 0. C igual 0 y P igual 0. Vamos con el ciclo para. Ponemos para. Ponemos C igual a 1 hasta 1 con paso 1 hacer. Bajamos abajo. Vamos, ponemos escribir. Escribir. Damos enter. Comillas. Por favor, ingrese sus 3 calificaciones. Ya, le ponemos cerrar comillas, bajamos, le damos enter, ponemos otra vez escribir, comillas, ingrese la primera nota, cerrar, 2 puntos, cerramos comillas, vamos abajo, mandamos a leer N1 para ingresar la variable o la primera nota, le hacemos lo mismo, escribir, entre comillas, abrimos comillas, ingresar la segunda nota. Como podemos ver, ingresamos la segunda nota. También le damos abajo a leer, N2. Bajamos, así mismo, escribir, para ingresar la tercera nota. Abrimos comillas, ingresar la tercera nota. Damos 2 puntos, cerrar comillas, bajamos abajo, leer, N3, leer, N3, listo. Ya mandamos a leer las variables N1, N2 y N3. Bueno, vamos a seguir para que las variables los puedan leer y pueden ingresar ustedes las notas que desean o la calificación que quieran ustedes. Ponemos P igual, abrimos paréntesis, N1 más N2 y N3 para que sumen las 3 notas ingresadas. Bajamos, P igual P más más S, o sea, sale el P por el promedio por la S la suma total del ejercicio. Cerramos el fin para, vamos abajo, ponemos escribir, igual, su promedio es, ponemos 2 puntitos, cerramos comillas, damos un espacio y cerramos comillas, para que bote el promedio. Abajo ponemos P igual, más P, listo, dividido para 3. Ponemos escribir, le damos enter, ponemos escribir, P, para que nos muestre el resultado del promedio. Bueno, vamos a ejecutar. Y le dice, por favor ingrese sus 3 calificaciones. Ingresa la primera nota. Ingresamos cualquier nota. Ingresamos 9, ingresamos 7 y 7. Su promedio es de 7.66 decimales. Ese es su promedio. Listo. Vamos a ver el diagrama de flujo. Y nos queda el siguiente diagrama de flujo. Así nos queda. Con el ciclo para. Tal como ven ahí. El proceso, definir las variables. Leer las variables, sus notas y eso es todo. Bueno, espero que hayan entendido el ejercicio y eso es todo el ejercicio. Gracias por su atención. Vamos con el otro ejercicio.
Bueno chicos, aquí hacemos el segundo ejercicio que nos pide realizar un programa que nos permita ingresar a un número que es de su factorial, por un número ingresado por nosotros mismos. Listo, vamos a poner el nombre al programa, ponemos factorial, le damos enter, vamos a definir las variables que vamos a trabajar, definir y f y n como enteros. Bajamos, le damos enter, estamos con el leer n, vamos a leer el número que vamos a ingresar para que dé nuestro factorial, bajamos, le damos enter, le ponemos y igual a 1 para que comience de ahí contar de i para adelante, y f igual a 1 también para que dé el factorial de 1 para adelante, vamos con el ciclo para i igual 1 hasta, ponemos hasta n, o sea el número que vamos a ingresar, con paso 1 a 0, para que comience el factorial, el número factorial del 1 para hacia adelante. Listo, vamos f igual f por if. Aquí por la f se va a dar la variable y el i va a dar como quien dice el promedio del factorial. Ponemos escribir, abrimos comillas, vamos a ingresar nuestro mensaje, ponemos comillas, ponemos lo siguiente, ponemos escribir, abrimos comillas, el factorial es de, ponemos 2 puntos, le damos un espacio, abrimos comillas, ponemos como y ponemos f, lo que va a dar nuestra variable. Bueno, así nos quedó el programa, vamos a ejecutar y listo. Ingresamos cualquier número, ingresamos y nos da esto. El factor es de 720 de nuestro número ingresado. Vamos a ver, mandamos a ejecutar otra vez, ponemos otro número, ponemos 8, el factor es de 4801, listo. Vamos a ver, nos ejecutó el programa, está bien ejecutado, no tiene sus errores. Vamos a ver Bueno chicos, vamos a comenzar con un ejemplo del ejercicio del ciclo repetitivo y el primer ejercicio que vamos a resolver es: realiza un programa que calcule la media de gastos realizados en X de mes definido. Entonces el título del algoritmo se va a llamar gasto. Aquí lo que hacemos es definir variables. Vamos a definir meses, gasto 1, acumulador, que le vamos a poner acum, X, media y como entero. Vamos a definir acumulador que comienza a contar desde 0. Luego le mandamos un escribir donde vamos a escribir un mensaje que diga ingrese cuántos meses calcularía. Y de ahí vamos a leer la variable meses. Aquí viene lo que es el ciclo repetitivo, que es para X igual 1 hasta mes con paso 1 hacer. Y de aquí vamos a mandar otro escribir donde dice ingrese gastos para el mes en X. Luego mandamos a leer gastos 1 y vamos a poner que la cum más acum más gastos 1, ahí va a sumarse. Y de ahí ahí se cierra el fin para, y de ahí vamos a poner media acum dividido para los meses que el usuario desea ingresar. Ahí mandamos otro escribir donde dice la media de gastos es, la mandamos a imprimir en media que muestre pantalla.
Luego vamos a imprimir el ejercicio, vamos a ejecutarlo, donde vamos a ingresar, nos pide cuántos meses calcularía, entonces vamos a ingresar 3 meses, donde vamos a poner 50, 60 y 70. Bueno, aquí vamos a mostrar que nos quedaría 60, en los 3 gastos sería $60. Entonces vamos a mostrar lo que es, cómo quedaría el diagrama de flujo. El diagrama de flujo quedaría de la siguiente manera. Así nos quedaría el diagrama de flujo. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, que es: realice un algoritmo que genere la tabla del 2 usando un BLUS para. Entonces el nombre del algoritmo se llamaría tabla de 2. Aquí lo que vamos a hacer es definir las variables. Vamos a definir dos variables, que es X y Y1, como entero. Aquí viene el ciclo repetitivo para, donde para X igual 1 hasta 10, que es hasta ahí donde va a contar el contador, hasta 10, con paso 1 a 0. Entonces ponemos Y1 igual a X por 2. ¿Por qué va el 2? Porque es la tabla de multiplicar. Le vamos a dar que es por la tabla de multiplicar del 2, entonces por eso se añade el 2. Entonces vamos a mandar al usuario un escribir, donde vamos a poner que 2x, x, entre comillas, igual, en Y1 va a salir el resultado. Entonces ahí cerraríamos el fin para, y entonces vamos a mandar a ejecutar, y como podemos ver, ahí nos ejecuta lo que es la tabla de multiplicar, que es hasta el 10, porque como vemos mandamos a hacer hasta 10. Entonces vamos a ver cómo queda el diagrama de flujo, y el diagrama de flujo nos queda de la siguiente manera. Ahí muestro lo que es el diagrama de flujo. Quedaría así. Bueno chicos, esto fue los 2 ejercicios del ciclo repetitivo para. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao. Aquí voy a enseñar un ejercicio con un ejercicio de para. Entonces aquí ponemos que dice mostrar el número del 1 al 100. Entonces aquí ponemos el nombre del algoritmo del 1 al 100, pero con guiones bajos, porque si no ponemos con guión bajo nos va a salir error. Ahí está, error. Entonces ponemos con guión bajo para que el algoritmo no nos salga error. Y ahí pongamos con el material que vamos a hacer con el para. La variable numérica ponemos contador. Pongamos del 1 hasta el final, que es el 100, con pasos de 1. Mandamos a leer la palabra contador. Y ahí está, mandamos a la ejecución. Y ahí nos está saliendo que nos sale del 1 al 10. Eso significa que nuestro programa está realizado, bien hecho. Vamos con otro ejercicio. Con este programa que digito los nombres y los apellidos. Ponemos el nombre del algoritmo, yo le puse nombres y apellidos. Entonces con este programa vamos a escribir. Vamos a escribir. Escribimos, pongamos digite cuántos nombres desea ingresar, para ahí saber cuánto el programador o la persona quiera ingresar, cuántos nombres pueda ingresar, obviamente. Sigamos con que sigue el leer. Vamos a leer la variable, que es pongamos la variable n. Y ahora sí vamos con el para.
La variable numérica pongamos i, el valor de 1 hasta n, porque esa es la variable que se lee, con pasos de 1. Mandamos a escribir y ponemos digite un nombre. Para que la persona sepa qué nombre va, como el programador o la persona que está haciendo el programa sepa qué nombre va a digitar o qué nombre va a escribir en el programa. Con el siguiente vamos a mandar a leer la palabra nombre, pero nombre no vamos a poner solo nom. El siguiente es el apellido, entonces mandamos a escribir y ponemos digite un apellido. Ahí para que el contador sepa qué apellido va a digitar y así. Mandamos a leer la variable apellido, pero ponemos ape. Y ahí mandamos a leer para que se ejecute todo bien el programador. Mandamos a escribir su nombre completo es non, la variable que es non, y la otra variable que es ape. Listo, quedamos con esto. Entonces a la hora de ejecutamos y nos dice digite cuántos nombres quiere ingresar. Yo voy a digitar 2 nombres. Digite tu nombre, pongamos un nombre. Listo. Digite un apellido, pongamos un apellido. ¿Y por qué sale otra vez digite un nombre y sale su nombre completo? Es Carelis Pacheco, porque se terminó de digitar el nombre. Pero como yo en el principio dije digite 2 nombres, entonces vamos a digitar otro nombre. Y un apellido, pongamos. Y listo, su nombre completo es Carlos Farfán. Eso fue todo, entonces el algoritmo y el ejercicio salió correctamente. Gracias. A continuación realizaremos otro ejercicio con estructura para, también conocido en el lenguaje de programación como estructura for, en el cual nos va a determinar si un número es primo o no es primo. Entonces, como nombre a nuestro algoritmo le daremos números primos. Vamos a decir que se muestre en pantalla cuántos números desea ingresar el usuario y colocaremos como mensaje ingrese un número. Cerramos comilla. Ahora haremos que se lea nuestra variable del número que va a ingresar el usuario. En este caso le colocaré la A. Ahora daré con una variable A. Ahora vamos a usar un ciclo que va a ser el para. Y a este para le voy a dar una asignación inicial que va a ser la I. Y la voy a iniciar en 1. Y esto va a ir hasta el dato que llega al usuario, que en este caso es A. Entonces, ¿qué debe hacer la operación? Voy a colocar aquí una condición para preguntarle al programa que si el dato que ingresa el usuario cuando se divide entre I, que I va aumentándose secuencialmente, que iba a aumentarse secuencialmente entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, hasta que llegue al mismo número que ingresa el usuario.
Entonces va a evaluar el residuo de esta división de A entre I. Si el residuo de esta división es igual a 0, entonces sabríamos nosotros que el número que ingresa el usuario por el número que esté colocando I, deberíamos colocar, si el número es divisible entre A entre I, entonces deberíamos colocar una condición que A sea igual a 2. Entonces para eso vamos a utilizar un contador, en este caso lo llamaré conte, cuando en la división inicie en 0, el residuo que ingresemos aquí, entonces este conte me va a sumar en 1. Me va a sumar en 1. Entonces, en este fin para, agregaremos otra condición en el cual pondremos si conte es igual a 2. Entonces, ahí nos daremos cuenta que si A, daremos escribir que si A es un número primo, si no, escribir no es un número primo. No es un número primo. Listo, entonces ya hemos terminado nuestro pseudocódigo. Voy a dar clic aquí en ejecutar para hacer las pruebas respectivas. Voy a ingresar, por ejemplo, el número 4. 4 no es un número primo, ¿por qué? Porque 4 es divisible entre 1, entre 2, entre 3 y entre sí mismo, por eso no es un número primo. Entonces voy a ingresar otro número 6, que el 6 tampoco es un número primo, porque el 6 es divisible por 1, por 2, por 3 y por sí mismo, entonces no es un número primo. Entonces, por ejemplo, si ingreso el número 7, el 7 sí es un número primo. ¿Por qué? Porque es divisible por 7 y por 1 mismo, entonces este sí sería un número primo. Si colocamos otro con el 5, entonces este también es divisible para sí mismo, para 5 y para 1. Entonces aquí sí se cumple la condición y estaría bien el programa. Ahora procedemos a ver su diagrama de flujo. Vamos a ver su diagrama de flujo, en el cual vemos aquí el nombre del algoritmo, que se ingresa en un número al usuario, nuestra variable, nuestro contador que inicia en 0, y aquí se recorre el ciclo para nuestra variable i, que inicia en 1 hasta el número que ingresa el usuario. Aquí suma contador más contador con 1. Cuando contador es igual a 2, aquí vamos a proceder a ver los mensajes en el final del algoritmo, si no es un número primo o si es un número primo, y aquí terminaría nuestro algoritmo. Hoy realizaremos un ejercicio con la estructura para, o también conocido como estructura for en el lenguaje de programación, en el cual el programa nos pedirá la suma de números. Y procedemos a realizar el siguiente algoritmo. Como vemos aquí dice algoritmo y aquí tenemos que colocar un título.
como vamos a realizar una suma de n números, colocaremos suma de n números. O también podríamos poner suma de números. Procedemos como primer paso definiendo nuestras variables y ponemos definir. Definimos nuestras variables. En este caso voy a definir 3, que sería la primera, num1, num2 y como tercera variable tmp. Estas las definimos como entero. Agregamos punto y coma. En este siguiente paso que vamos a realizar, colocaremos un mensaje en el cual nos diga cuántos números el usuario desea ingresar. Entonces colocamos cuántos números desea ingresar para la suma de nuestros números. Aquí, como estamos dando un comentario, tenemos que colocar leer para que nos lea nuestras variables y nuestro comentario. Entonces colocamos la variable que es primera, como que vemos aquí, colocamos aquí num1. Ahora vamos a agregar nuestro ciclo con el cual estamos trabajando para. Vamos a agregar nuestro ciclo con el cual estamos trabajando para, en el cual nos toca agregar una variable y un valor inicial y hasta un número final en el cual queremos que llegue nuestro programa. En este caso yo voy a definir como variable numérica la letra I. Aquí donde vemos para, donde dice variable numérica, voy a definir la letra I. La letra I que me dé, que empiece en 1 hasta la primera variable que sería num1 con paso de 1. Aquí en secuencia de acciones vamos a proceder a escribir y colocaremos en el que el usuario nos diga los números que va a sumar. En este caso colocaremos como mensaje ingrese números. Ingrese un número. Cerramos con comillas y ahora vamos a agregar leer para que nos lea el número el cual el usuario está ingresando y ponemos num2 que sería nuestra segunda variable. Colocamos como tmp nuestra tercera variable que sería la suma de los dos números o igual, colocamos y ponemos tmp la misma variable más el número que vamos a sumar que sería num2 punto y coma. Ahora este sería el fin del algoritmo. Para cerrar el ciclo para debemos cerrar con fin para. Aquí vemos el para y vemos que está cerrado con fin para. Ahí se cierra nuestro ciclo para. Pero yo, para ver cuánto es la suma entre estos totales de números, entre un num1 y num2, voy a colocar aquí la palabra escribir y pondré aquí como comentario o mensaje, pondré la suma es espacio, espacio y pongo
cierro con las comillas y voy a poner la variable para que la lea y me sume en este caso, los dos números que estoy haciendo aquí. Y aquí termina nuestro algoritmo. Ahora vamos a proceder a ejecutar para ver si funciona el algoritmo que he creado. Entonces aquí tenemos la ventanita de ejecutar y colocamos. Como podemos ver aquí, vamos a proceder a ejecutarla, en el cual nos dice el primer mensaje cuántos números desea ingresar. En este caso yo voy a poner 4. Ingrese un número, me dice. Voy a poner 5. Ingrese un número, porque en este caso puse 4, entonces me está pidiendo que ponga 4 números a sumar. Voy a poner 6, pondré 8 y pondré 9. Aquí se cumplen los 4 números que yo estoy dando aquí como primer punto, cuántos números desea ingresar para ser sumados. Aquí nos va a dar la suma total y se finaliza el algoritmo. Vemos que 4 más, vemos que 5 más 6 más 8 más 9 nos va a dar igual a una suma total de 28. Este sería por parte de la ejecución. Ahora veremos lo que es el diagrama de flujo que se ejecuta en este ciclo para. Aquí vemos el diagrama de flujo que se citó en este ciclo para. Vemos aquí el nombre del algoritmo, las variables definidas, el mensaje y de cuántos números desea ingresar, la variable num1 y aquí se inicia el ciclo para. Inicia ciclo para como variable id que inicia en 1 y se va a extender hasta 1. Recorre esto y vemos las variables que van sumando aquí la cantidad de números que hemos dado. Y como resultado final tenemos la suma es. Aquí nos da ya el final, lo que es la suma de los números que hemos ingresado. Y esto sería todo el ejercicio. Iniciamos un ejercicio que defina o que ingrese una tabla de multiplicar. Listo. Iniciamos algoritmo. Multiplicar. Y ingresamos un escribir. Escribir. Nunca subimos ingresar. Una tabla de multiplicar. Leer. Sería leer num 1. Para eso necesitamos ingresar ahorita para, que sería para, un ciclo repetitivo, para, usamos x 1. Ahí va hasta con los pasos. Sería hasta 10. Hasta 10. Con paso 1 a 0.
Y ahí ingresamos otro escribir, la hoja del para. Escribir. Ingresamos una comilla. Aquí ingresamos lo que es X. Y X siempre va a doble comilla. Doble comilla, X tiene comilla. Pues siempre cuando termina en coma. Sería coma. Nu 1. Ya, pero ahí como ves, está incompleto. Así que tenemos que seguir. Siguiente. Ya, doble comilla, igual, doble comilla. Pero ahí no termina todo. De ahí tiene que ir X multiplicado al nu. Que es 1. Y ahí ya termina. Así que cerramos con fin para. Fin algoritmo. Gracias. Seguimos con el segundo ejercicio. Vamos a hacer un algoritmo que ingrese números de dígitos. Aquí iniciamos. Algoritmo. Dígitos. Vamos a ingresar dígitos, así que le ponemos dígitos. Ahora vamos a ingresar un definir, pero a veces no se le pone, pero bueno, por esta ocasión sí le vamos a poner definir. Listo. Ahí vamos a definir, digamos que X como enteros. Ya, ahí falta. ¿Qué falta? Falta un leer. Así que ingresamos un leer. Sería leer X. Vamos a leer X. Aquí. Ya está el leer. Ahora lo que falta es ingresar el para. O for. Vamos a ingresar el para. Para. Y esto es para. Ahora que sigue. Dejamos X. 0. Sí. De ahí hasta. Vamos a poner cualquier dígito que salga. Vamos a poner que salga por lo menos 10 dígitos. Listo. 10 dígitos. Así que vamos a poner con pasos. Con pasos. 1. Listo. Ahora, pero aquí falta el hacer. Hacer. Ya, ahí quedó. Pero falta algo más. Falta, que sería X a X. Pero ahí no está todo. Para terminar, faltaría un escribir todavía. Que vamos a escribir. Pero por eso tenemos que comillas, que sea comillas. Pero para esto no necesitamos comillas, ¿cierto? Así que vamos a ingresar solo la X y tiene que ir siempre con su punto y coma. Y ahí sí, ya que se termina el algoritmo. Ahí vamos a poner fin para. Fin algoritmo. Listo, gracias. Dreaming 'cause I don't believe in ghosts, yeah.